¿Qué harás cuando la vida te golpee con su caos implacable? ¿Te rendirás al miedo o usarás la disciplina para levantarte? Hoy abres una puerta interior que no cualquiera se atreve a cruzar. Una puerta que conduce a un territorio donde el fracaso no significa final, sino una invitación a transformar tu mirada. Estás a punto de recorrer un sendero en el que el hierro se forja con fuego y en el que tú descubrirás si tienes el valor de sostener la mirada cuando el mundo parece derrumbarse sobre tus hombros. Porque este mensaje, desde su primera línea, quiere tocar ese punto profundo en el que guardas tus dudas, tus intentos fallidos, tus cansancios acumulados. Quiere recordarte que perseverar no es seguir sin pensar, sino avanzar con entendimiento. Quiere enseñarte que cada caída trae consigo una enseñanza que exige ser reconocida con humildad y con firmeza. Hablar de perseverancia frente a los fracasos y obstáculos no es hablar de motivación superficial, es hablar de la arquitectura invisible de tu carácter. Has sentido derrotas que parecían definitivas. Has tropezado con muros que te hicieron creer que todo esfuerzo era inútil. Has visto cómo se extinguía en tu interior la llama que antes te guiaba. Y sin embargo, sigues aquí. Eso ya dice algo esencial sobre tu espíritu. Pero este viaje quiere mostrarte algo mayor, que la verdadera fortaleza no consiste en no cansarse jamás, sino en distinguir entre dos caminos que muchas veces confundes. Uno es rendirte emocionalmente, hundirte en la reacción impulsiva que te promete alivio inmediato, pero te roba tu destino. El otro es adaptarte racionalmente, ajustar tus pasos sin perder tu dirección, comprender que cambiar no es abandonar, sino perfeccionar tu avance. Rendirse emocionalmente es permitir que la tormenta interior decida por ti. Es cerrar los ojos ante la realidad y entregarte a la desesperanza. Adaptarse racionalmente, en cambio, es respirar hondo cuando el viento golpea con violencia. Es observar el paisaje con claridad y decidir cómo seguir sin perder tu esencia. Esa diferencia será el eje de todo este guión, porque la perseverancia auténtica no nace del orgullo ni del capricho, sino de una comprensión profunda de quién eres y de qué puedes controlar. Cada obstáculo que has enfrentado ha actuado como un espejo que te revela tus límites, tus miedos, tus ilusiones rotas, pero también te muestra tu capacidad de resistir, de aprender, de renacer. El fracaso, tan temido, no intenta destruirte, intenta devolverte a la verdad. Y esa verdad es simple pero exigente. Necesitas disciplina para avanzar, pero también claridad para ajustar. Necesitas firmeza para continuar, pero también humildad para corregir. Esa es la esencia de la perseverancia estoica. Este mensaje será una montaña que deberás subir con respiración profunda. En él encontrarás fuego, hierro, viento, ascenso. Encontrarás palabras que buscan hacerte más consciente de tu propósito y menos esclavo de tus impulsos. Será un viaje en el que cada frase pretende tallar en ti una nueva parte de tu carácter, una parte más serena, más lúcida, más resistente ante la presión del mundo. No estás aquí para ser consolado, sino para ser despertado. Y al cerrar esta introducción, debes saber algo. No estás solo en tu lucha. Muchos han sentido lo que tú sientes. Muchos se han quebrado y aún así han vuelto a levantarse. Pero esta vez, tú no avanzarás a ciegas. Avanzarás con una comprensión profunda de lo que significa perseverar. Avanzarás sabiendo diferenciar entre la renuncia que te destruye y la adaptación que te reconstruye. Avanzarás con la fuerza del que ha decidido transformar su dolor en dirección. Este es el comienzo del viaje sobre cómo mantener la perseverancia frente a los fracasos y obstáculos, comprendiendo la diferencia entre rendirte emocionalmente y adaptarte racionalmente. Quédate hasta el final, porque este no es solo un mensaje, es el empuje que tu espíritu lleva años esperando. Y si esto te mueve, escribe en los comentarios la palabra despertar. Que esa palabra sea el primer golpe sobre la mesa de tu nueva vida. Y recuerda, más del 80% de quienes ven estos mensajes no están suscritos. Suscribirte no es un clic vacío. Es decir, quiero crecer. Quiero ser forjado en virtud y disciplina. Hazlo ahora y únete a esta comunidad de fortaleza interior. El primer ascenso del espíritu. Cuando te encuentras frente al primer obstáculo serio,
Algo profundo dentro de ti se estremece. No se trata solo del golpe externo, sino de la grieta interior que parece abrirse sin aviso. Te preguntas por qué el camino no es más sencillo. ¿Por qué la vida insiste en colocar piedras donde tú solo querías avanzar con paso firme? Pero esa pregunta, aunque humana, no te lleva a ninguna parte. La pregunta que transforma es otra. ¿Qué espera este obstáculo de mí? ¿Qué parte de mi carácter quiere despertar? Porque cada dificultad exige que tú decidas si te hundes en tu reacción emocional o si comienzas a responder desde tu razón. Y ese es el primer ascenso del espíritu: ver el obstáculo sin temerle. Tú sabes cómo se siente ese momento en el que crees haber fallado. La presión en el pecho, la sensación de estar quedándote atrás, el susurro interno que dice «ya no puedo más». Ese susurro aparece cada vez que tu mente interpreta el desafío como un ataque. Pero lo que debes entender es que no se trata de un enemigo. El fracaso es un espejo. Y aunque duele mirarlo, es ahí donde ves con más claridad aquello que necesita ser fortalecido. El dolor revela lo que aún duerme en ti. Esa es la frase ancla que guía este bloque. No porque debas buscar el sufrimiento, sino porque cuando llega, te muestra de qué estás hecho. En este primer ascenso, necesitas reconocer que no puedes confiar en tus emociones como brújula. Son intensas, son rápidas, son volátiles. Cuando fracasas, tu emoción quiere que retrocedas, que abandones, que cierres los ojos ante el desafío. Esa es la rendición emocional, un impulso disfrazado de conclusión. Pero tú no estás aquí para rendirte ante impulsos. Estás aquí para construir una mente que vea más lejos que su propio miedo. Y eso solo lo logres cuando decides observar el fracaso con calma y preguntarte con honestidad: ¿qué puedo ajustar? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo reforzar? Esa es la adaptación racional. Imagina el fuego. Cuando un metal cae en él, no se destruye, se transforma. Tú eres ese metal. Cada fracaso te lleva a las llamas no para reducirte a cenizas, sino para darte una forma más fuerte. El fuego no pregunta si quieres entrar, simplemente te recibe. Y tú decides si te resistes o te permites ser forjado. Cuando eliges resistirte, cuando te quejas, cuando evades la dificultad, el fuego duele más. Pero cuando eliges comprenderlo, aunque queme igual, sientes que en el fondo está sucediendo algo valioso. Estás creciendo. Por eso debes prestar atención a cómo te hablas cuando fallas. Si te dices «soy inútil», te estás rompiendo desde adentro. Si te dices «esto me supera», estás entregando tu fuerza a algo externo. Cambia tu diálogo interno. Dite «esto es parte del ascenso». Dite «me ajusto, no me rindo». Esa es la raíz de la perseverancia. No consiste en hacerlo todo perfecto, sino en sostenerte aún cuando avances torpemente. El camino de la virtud no exige pulcritud, exige presencia. Cuando el obstáculo se hace grande, tu visión se estrecha. No ves más que el muro. No ves sus grietas, no ves sus puntos débiles, no ves la posibilidad de rodearlo. Tu emoción quiere convencerte de que es imposible, pero tu razón sabe que todo muro tiene un punto de entrada. Tu tarea es encontrarlo. Tu tarea es permanecer aún cuando el miedo te empuje hacia atrás, porque perseverar no es avanzar sin detenerte, sino avanzar sin renunciar definitivamente. Toma un momento para observar tu historia. Todo lo que hoy eres, tu fortaleza, tu claridad, tu capacidad de resistir, nació de dificultades que no pediste. Si hoy puedes sostenerte, es porque hubo un tiempo en que te caíste. Y si hoy puedes comprender este mensaje, es porque hubo un tiempo en que no sabías distinguir entre rendirte y adaptarte. Ahora estás despertando. Ahora estás subiendo. Recuerda esto en tu primera caída consciente.
No estás perdiendo, estás siendo moldeado. El hierro no se quiebra con golpes, se forma con ellos. Y tú, aunque lo dudes, tienes la capacidad de transformarte. El primer ascenso consiste en aceptar que el obstáculo no es un final, sino un maestro. Cada golpe te llama a crecer, y cada caída prepara tu siguiente paso. La tormenta que pone a prueba tu voluntad. Cuando la tormenta aparece con toda su fuerza, no preguntas si estás preparado. Simplemente cae sobre ti. Sientes que el viento te arrebata la estabilidad, que la tierra bajo tus pies se vuelve incierta, que todo lo que dabas por seguro comienza a tambalearse. Esta es la parte del camino en la que muchas personas confunden el cansancio con el final, la presión con la derrota, el ruido del miedo con la voz de la verdad. Pero tú debes aprender a distinguir lo que es real de lo que es solo el eco de tu fragilidad momentánea. Las tormentas interiores tienen un propósito claro: revelar si estás actuando desde tu esencia o desde tu impulso. Cuando aparece el fracaso, sientes un golpe directo en el pecho. Cuando aparece el obstáculo inesperado, sientes una tensión que te obliga a dudar. Y en ese instante, surge la gran diferencia entre rendirte emocionalmente y adaptarte racionalmente. La rendición emocional no necesita explicaciones. Surge como una reacción automática, impulsiva, cargada de desesperación. La adaptación racional, en cambio, requiere serenidad, observación y valentía. En esos momentos de caos, tu mente se llena de pensamientos que parecen verdades absolutas. Te dices que no puedes, que ya es demasiado, que tu energía se ha apagado. Te convences de que la tormenta ha llegado para destruirte. Pero observa con atención. Esas frases no provienen de tu razón, sino de tu agotamiento emocional. Son nubes, son distorsiones, son sombras pasajeras que intentan convencerte de que permanecer es inútil. Y si las escuchas, perderás el camino. Aquí aparece la frase ancla de esta parte. El miedo grita, pero la razón susurra. Debes aprender a escuchar el susurro, incluso cuando el grito parece más fuerte. Ese susurro te recuerda que puedes ajustar tu ritmo, que puedes cambiar tu estrategia, que puedes respirar hondo sin abandonar tu dirección. Porque adaptarte no es retroceder, es elegir avanzar con inteligencia. Piensa en el mar cuando se levanta una tormenta. Las olas golpean con furia, pero no destruyen la profundidad del agua. Lo visible se agita, lo profundo permanece. Así debes ser tú. Tu superficie puede estar revuelta, pero tu interior debe mantenerse firme. Si confundes la turbulencia con tu esencia, caerás. Si recuerdas que lo profundo no se rompe, resistirás. Esa es la tarea del carácter, mantenerse claro incluso cuando todo se vuelve confuso. En la tormenta, tu respiración se convierte en una herramienta de lucidez. Cada inhalación te recuerda que sigues aquí. Cada exhalación te devuelve al presente. No estás luchando contra todo el mundo. Estás luchando contra tu impulso de rendirte. Y ese impulso aparece porque el miedo quiere tomar el mando. Pero tú no eres tu miedo. Tú eres la conciencia que observa ese miedo y decide qué hacer con él. Cuando el obstáculo parece invencible, muchos se enfocan en el peso del problema. Tú debes enfocarte en tu postura ante él. La pregunta no es, ¿por qué esto me sucede? La verdadera pregunta es, ¿cómo decido responder ahora? Porque ahí se define tu fuerza, no en tu capacidad de evitar tormentas, sino en tu capacidad de sostenerte dentro de ellas. La perseverancia nace cuando comprendes que tu valor no está en no temblar, sino en permanecer aunque tiembles. El error común es creer que perseverar significa avanzar sin detenerte, pero incluso las montañas más grandes permiten descansos en su ascenso. Adaptarte racionalmente significa esto: reconocer cuándo ajustar la marcha, cuándo observar, cuándo replantear el movimiento.
cuándo conservar energía para el tramo más difícil. Rendirse emocionalmente sería decir, no puedo más. Adaptarte racionalmente es decir, aún puedo, pero de otra forma. La tormenta no llegó para quebrarte, llegó para recordarte lo que debes ordenar dentro de ti. Llegó para pulir tu visión, para ajustar tu disciplina, para despertar tu autocontrol. Y cuando la mires con la frente en alto, comprenderás que siempre fuiste más fuerte que ella. La tormenta solo lo revela. El peso del fracaso y la claridad del juicio. Hay momentos en tu camino en los que el fracaso no solo te visita, se instala. No golpea una vez, sino varias. No aparece como un tropiezo aislado, sino como una secuencia implacable que parece diseñada para agotarte. Y es precisamente en esos momentos cuando la mente se llena de interpretaciones que hieren más que los hechos mismos. Porque el fracaso, por sí solo, no destruye a nadie. Lo que destruye es la historia que te cuentas acerca de él. Esa historia puede ser un muro o un puente. Puede hundirte o elevarte. Puede encadenarte a la derrota o abrirte a la comprensión. La elección, aunque duela aceptarlo, depende de ti. Cuando fracasas, te preguntas si eres suficiente. Te preguntas si estás hecho para ese camino. Te preguntas si el universo te está diciendo que abandones. Pero observa bien. Ninguna de esas preguntas nace de tu razón. Todas nacen del impacto emocional del fracaso. Es una reacción, no una conclusión. La emoción quiere que tomes decisiones definitivas desde un estado temporal. Y ahí aparece el peligro. Cuando confundes tu estado interno momentáneo con la realidad profunda de tu vida. La diferencia entre rendirte emocionalmente y adaptarte racionalmente se vuelve aquí más evidente que nunca. Rendirse emocionalmente significa interpretar el fracaso como identidad. Significa decir, soy un fracaso, en lugar de decir, fracasé en esto. Significa convertir un hecho en un juicio absoluto sobre ti mismo. Adaptarte racionalmente, en cambio, implica observar el fracaso con serenidad, desarmarlo pieza por pieza, comprender qué depende de ti y qué no, y luego reformular el camino con una claridad más profunda. Es mirar el golpe sin permitir que te robe tu esencia. La frase ancla de esta sección es: fracasar no te define, te orienta. Esta frase debe grabarse en tu mente como un recordatorio constante, porque cada fracaso trae consigo un mensaje. A veces te dice que ajustes tu método. Otras veces te muestra una debilidad interna que debes fortalecer. A veces te revela una falta de disciplina. Y en ocasiones te señala que el camino exige una virtud que aún no has formado. El fracaso es un maestro severo, pero justo. No viene a humillarte. Viene a instruirte. Piensa en el hierro puesto bajo un peso extremo. La presión no lo destruye, lo transforma. Cambia su estructura. Lo vuelve más resistente, más firme, más preparado para soportar tensiones mayores. Así sucede contigo. Cada fracaso coloca un peso sobre tu espíritu. Pero ese peso no llega para aplastarte, sino para fortalecer tu base. Si te observas desde fuera, comprenderás que los momentos más duros de tu vida son también los momentos que generaron tus mayores virtudes. La paciencia nació en el dolor. La disciplina nació en la lucha. La claridad nació en la confusión. Nada valioso se forjó en comodidad. Cuando el fracaso pesa demasiado, tu respiración se acorta. Tu mente se acelera. Tu visión se estrecha. Te sientes incapaz de avanzar. Y sin embargo, en ese mismo instante, la razón sigue ahí, esperando ser escuchada. La razón es silenciosa, pero no es débil. La razón observa sin juzgar, analiza sin herirse, comprende sin dramatizar. Ella te invita a separar el hecho de la interpretación, a decir, esto sucedió. ¿Qué puedo hacer ahora? Ese es el comienzo de la libertad interior. Ese es el inicio de la verdadera perseverancia. Perseverar no significa ignorar la herida. Significa verla sin entregarte a ella.
Significa reconocer el cansancio sin permitir que se convierta en renuncia. Significa ajustar tu paso sin abandonar tu destino. Perseverar es sostenerte en medio del dolor con la certeza de que tu voluntad es más fuerte que tu impulso. Es mantener la claridad aun cuando la emoción quiere nublarlo todo. Recuerda algo crucial. Nadie que haya logrado algo profundo lo hizo sin conocer el fracaso. Nadie ascendió sin caer. Nadie formó carácter sin soportar el peso de los errores. El fracaso no es señal de incapacidad, es señal de esfuerzo. Y tú, aunque no lo veas aún, estás creciendo cada vez que te sostienes un poco más allá del punto donde solías rendirte. Lo que te define no es lo que fallaste, sino lo que decides hacer con ese fallo. Si eliges esconderte, te encoges. Si eliges observar, creces. Si eliges aprender, avanzas. Si eliges adaptarte, renaces. El fracaso no cierra caminos, los revela. El camino oculto detrás de los obstáculos. Cada obstáculo que encuentras es una puerta disfrazada. No se presenta como una oportunidad amable ni como una señal luminosa que te indica por dónde avanzar. Se presenta como un muro. Y a primera vista, te hace creer que tu progreso ha terminado. Te hace sentir pequeño, torpe, incapaz. Pero ese muro que tanto temes contiene un sendero oculto para el que necesitas una mirada más profunda. La vida, en su sabiduría silenciosa, coloca obstáculos para obligarte a detenerte, observar y descubrir lo que antes pasabas por alto. Nunca son castigos, son revelaciones. Tu error más frecuente es interpretar el obstáculo como enemigo. Crees que su presencia significa que algo está fallando, que estás avanzando mal, que tal vez tu camino no es el correcto. Pero cuando miras con claridad, comprendes lo contrario. Si el camino fuera plano y cómodo, jamás desarrollarías la fuerza necesaria para sostener tus metas. El obstáculo no aparece para detenerte, sino para despertarte. Es un recordatorio poderoso de que no puedes avanzar dormido. El mundo te exige conciencia. Esta parte se guía por la frase ancla: no es el muro lo que te frena, sino tu forma de mirarlo. Porque en la mayoría de los casos, la dificultad no radica en el peso del obstáculo, sino en el peso de tu interpretación. Si miras el problema con desesperación, se vuelve insuperable. Si lo miras con calma, se vuelve manejable. Si lo miras con valentía, se vuelve un maestro. Lo que cambia no es el muro, eres tú. Imagina caminar por una montaña envuelta en niebla. No ves el sendero completo, solo distingues unos metros más allá. Podrías detenerte por miedo, podrías retroceder por incertidumbre, o podrías seguir avanzando paso a paso, aceptando que no necesitas ver toda la ruta para subir la montaña. Los obstáculos funcionan igual. No tienes que preverlo todo. Solo tienes que sostenerte en la claridad del presente. Solo tienes que avanzar con la mirada despierta. Cuando aparece un obstáculo inesperado, tu reacción emocional quiere apoderarse de ti. Sientes rabia, frustración, cansancio. Sientes la tentación de abandonar. Y ahí comienza la diferencia entre rendirte emocionalmente y adaptarte racionalmente. La rendición emocional te dice: esto es demasiado para mí. La adaptación racional te dice: esto exige una mejor versión de mí. La primera te encierra, la segunda te abre. La primera te reduce, la segunda te expande. A veces el obstáculo no es físico, sino mental. A veces es la duda, a veces es el miedo, a veces es la impaciencia, a veces es la falta de constancia. Y aunque no puedas tocarlos, esos obstáculos son tan reales como una piedra en el camino. Te bloquean desde adentro, te hacen sentir incapaz de avanzar. Pero justo ahí necesitas recordarte: tú no estás luchando contra el mundo,
estás luchando contra tu propio límite interior. Y ese límite puede ser movido, ampliado, reconfigurado. El obstáculo te obliga a hacer algo que rara vez haces cuando las cosas van bien: reflexionar. Te obliga a hacer un inventario de tus acciones, de tus hábitos, de tus decisiones. Te obliga a preguntarte si estás siendo honesto contigo, si estás actuando con disciplina, si estás alineado con tu propósito. El obstáculo no te deja escapar de ti mismo. Y esa es la verdadera razón por la que duele tanto. No por su dureza, sino por la exposición interna que provoca. Cuando aprendes a mirar el obstáculo con serenidad, descubres caminos que antes no veías. Caminos que no se abren para cualquiera, sino solo para aquellos que están dispuestos a permanecer. Adaptarte racionalmente implica esto: dejar de pelear contra lo que no puedes cambiar y comenzar a trabajar sobre lo que sí depende de ti. Es buscar una vía lateral cuando la frontal está bloqueada. Es ajustar tu estrategia sin perder tu dirección. Es avanzar con inteligencia en lugar de con desesperación. Recuerda que cada obstáculo habla un lenguaje silencioso. Te dice: fortalécete. Te dice: ajusta. Te dice: despierta. Y si escuchas ese mensaje, la dificultad deja de ser una barrera y se convierte en un compañero de entrenamiento. No vienes a este mundo para caminar un sendero sin resistencia. Vienes para formar un carácter capaz de atravesarlo todo. La disciplina como ancla en medio del caos. En los momentos en los que la vida se vuelve demasiado pesada, cuando los fracasos se acumulan y los obstáculos parecen multiplicarse, tu mente busca desesperadamente un punto de apoyo. Algo firme, algo que no tiemble cuando todo lo demás se derrumba. Ese punto no es la motivación, porque la motivación fluctúa como el viento. Tampoco es la emoción, porque la emoción se derrumba al primer golpe. Ese punto es la disciplina. La disciplina es el ancla que impide que tu espíritu sea arrastrado por la tormenta. La disciplina es el fuego interno que arde, incluso cuando sientes que no queda nada por quemar. La gente suele creer que la disciplina es una carga, un esfuerzo insoportable que roba libertad. Pero es al revés. La disciplina te libera de la tiranía de tus impulsos, te rescata de tu propia inestabilidad emocional, te permite avanzar con claridad incluso cuando estás cansado, incluso cuando estás herido, incluso cuando no encuentras razones para continuar. Porque la disciplina no pregunta si tienes ganas, la disciplina pregunta si tienes propósito. En esta sección te acompaña la frase ancla. La disciplina sostiene lo que la emoción abandona. Esta verdad es dura pero imprescindible. ¿Cuántas veces empezaste con entusiasmo y lo perdiste a mitad del camino? ¿Cuántas veces juraste que ibas a cambiar, que ibas a crecer, que ibas a mantenerte firme solo para caer cuando el cansancio te atrapó? Eso no es un defecto de tu valor, sino de tu estrategia. Te has apoyado durante demasiado tiempo en la motivación, en lugar de apoyarte en la disciplina. La motivación te impulsa a comenzar. La disciplina te impulsa a permanecer. Cuando enfrentas un fracaso, tu emoción quiere desmoronarte. Quiere que pienses que no eres capaz, que ya no tiene sentido insistir, que el mundo te ha dicho que te detengas, pero la disciplina responde: ajusta, respira y continúa. No con rapidez, no con brillo, no con heroísmo visible. Continúa con constancia, continúa con intención, continúa con serenidad. Lo que hoy haces con disciplina, mañana será parte de tu carácter. Piensa en un caminante que asciende una montaña. En ciertos momentos, cada paso se siente como si cargara el doble de su peso. Hay piedras que lastiman sus pies. Hay frío que atraviesa sus huesos. Hay viento que golpea su rostro. Si dependiera de su estado emocional, se detendría al primer tramo difícil.
Pero el caminante disciplinado no negocia consigo mismo. Sabe que el ascenso exige incomodidad. Sabe que el cansancio no es una señal de fracaso, sino parte natural del avance. Sabe que detenerse por impulso significa perder la altura ganada. En tu vida ocurre exactamente lo mismo. La disciplina también te enseña a separar lo urgente de lo importante, a no permitir que un día difícil destruya un propósito profundo, a no confundir un desorden momentáneo con un destino inevitable. Cuando fallas, tu emoción quiere sentenciarte, quiere exagerar, quiere dramatizar, quiere rendirse, pero la disciplina evalúa con calma, analiza, reorganiza y continúa. Eso es adaptarte racionalmente. Esa es la esencia de la perseverancia estoica. Hay una verdad que debes aceptar, aunque no te guste. Sin disciplina no hay transformación. Sin disciplina no hay claridad. Sin disciplina no hay cambio real. Puedes desear una vida fuerte y estable, pero si no la respaldas con acciones diarias, se quedará en un sueño difuso. La disciplina no necesita grandes gestos, necesita pequeños actos repetidos con convicción. Necesita que hagas lo que debes hacer, incluso cuando la emoción te empuja hacia la comodidad o la evasión. Muchos abandonan porque están esperando sentirse mejor para actuar, pero tú no puedes seguir ese patrón. Tú debes actuar para sentirte mejor. La acción disciplinada ilumina la mente. La acción disciplinada reduce el miedo. La acción disciplinada ordena el caos. Cuando lo entiendes, ya no esperas fuerza, la construyes. Ya no esperas claridad, la generas. Ya no esperas estabilidad, la formas a diario. El obstáculo te desafía, el fracaso te sacude, pero la disciplina te recoge, te centra, te dirige. Cuando la emoción se derrumbe, ella permanecerá. Y mientras ella permanezca, tú tampoco caerás totalmente. Esa es la fuerza que estás aprendiendo a cultivar. Esa es la virtud que te permitirá avanzar incluso cuando sientas que el mundo pesa demasiado. La voz interior que te levanta cuando todo te pesa. Hay un instante en el camino en el que no solo te enfrentas al obstáculo externo, sino a algo más difícil, la voz interna que te dice que no puedes continuar. Esa voz que aparece cuando fallaste varias veces, cuando el cansancio se hizo profundo, cuando la esperanza parece disminuir como una llama débil que lucha por no apagarse. Esa voz, silenciosa y persistente, es la más peligrosa de todas. No llega gritando, llega insinuando. No te golpea, te erosiona. No destruye de un solo impacto. Desgasta lentamente tu voluntad. Y si no la reconoces a tiempo, puede tomar posesión de tu destino. Esa voz interior representa la rendición emocional. No es tu razón hablando, no es tu carácter, no es tu esencia. Es la acumulación de tus miedos, tus inseguridades, tus heridas pasadas. Es una sombra que intenta convencerte de que el futuro será igual que tus peores caídas. Cuando ella toma el control, ves el mundo desde un lugar estrecho y oscuro. Pierdes perspectiva, te encoges por dentro, sientes que nada tiene sentido. Pero aquí surge la enseñanza esencial de este bloque. Tú no eres esa voz. Tú eres quien la escucha y decide si le entrega poder. La frase ancla de esta sección es: tu voz interna puede ser un enemigo o un aliado. Esa afirmación debe acompañarte siempre, porque tu mente no es un espectador pasivo. Es una herramienta que puedes entrenar, moldear y fortalecer. Sin ese entrenamiento, la mente interpreta las dificultades como amenazas. Pero cuando la desarrollas con disciplina, se convierte en tu mayor compañera. No para mentirte con optimismo vacío, sino para devolverte al realismo firme y lúcido que necesitas para avanzar.
Esa es la diferencia entre el caos interno y la serenidad estoica. Cuando el fracaso pesa demasiado, la voz interna tiende a radicalizarlo. Te dice que no sirve intentarlo más, que es inútil, que nada cambiará. Te muestra un futuro teñido de miedo. Pero observa algo importante. El miedo siempre exagera. El miedo siempre imagina escenarios más oscuros que la realidad. El miedo siempre quiere que te detengas. No porque sepa algo, sino porque quiere protegerte de un dolor que cree inevitable. Sin embargo, proteger no es avanzar. Proteger no es crecer. Proteger no es vivir con plenitud. Por eso debes escuchar la razón más que al miedo. La razón evalúa, el miedo sentencia. Cuando decides adaptarte racionalmente, no estás negando el dolor, ni ignorando la dificultad. Estás diciendo, esto no será quien decida por mí. Ese acto interno es una de las expresiones más puras de fortaleza que un ser humano puede practicar. Porque mientras la rendición emocional te encierra, la adaptación racional te da espacio, te permite respirar, te permite pensar, te permite elegir. Y esa capacidad de elegir, incluso cuando estás cansado, incluso cuando estás herido, incluso cuando el mundo parece avanzar sin ti, es la raíz de la perseverancia auténtica. Imagina a un viajero atravesando una noche sin luna. No ve más que sombras. El camino se vuelve incierto. Cada ruido lo sobresalta. Cada paso se llena de tensión. Pero continúa. No porque vea con claridad, sino porque confía en su capacidad de avanzar un paso más. Esa confianza no nace de la emoción, nace de la voluntad, nace de la decisión, nace de la comprensión de que avanzar no siempre será cómodo, pero siempre será necesario. Y tú, como ese viajero, también debes aprender a avanzar incluso cuando no veas todo el camino. La voz interna que te levanta no siempre llega con palabras fuertes. A veces es un susurro que te dice, no te derrumbes aquí. Otras veces es una sensación suave, como un calor en el pecho, que te recuerda que aún tienes algo por lo que luchar. Esa voz es tu razón. Esa voz es tu conciencia. Esa voz es tu parte más elevada. Si la escuchas, podrás levantarte incluso cuando no tengas fuerzas visibles. Podrás sostenerte incluso cuando te tiemblen las manos. Podrás continuar incluso cuando algo dentro de ti quiera detenerse. Recuerda esto. No necesitas sentirte fuerte para actuar con fuerza. No necesitas claridad para actuar con claridad. No necesitas confianza para caminar con determinación. La acción disciplinada crea la emoción correcta, no al revés. Y cada vez que eliges dar un paso más, tu voz interior aprende de ti. Aprende que no estás dispuesto a hundirte. Aprende que puedes soportar más de lo que imaginaba. Y entonces comienza a transformarse en tu aliada. El arte de adaptarse sin perder el rumbo. Adaptarse no es un acto de debilidad, es un acto de inteligencia. Pero muchas veces, cuando las cosas no salen como esperabas, confundes el ajuste con la derrota. Crees que cambiar la estrategia es lo mismo que abandonar el propósito. Piensas que modificar el paso significa que el camino perdió su valor. Pero no es así. Adaptarse es parte esencial del ascenso. Es comprender que la vida no se pliega a tus planes, sino que tú debes aprender a moverte con lucidez dentro de su complejidad. Perseverar no es insistir ciegamente. Perseverar es ajustar con sabiduría. En este punto del viaje, ya no eres el mismo que empezó. Has visto caer tus expectativas, has sentido el peso del fracaso, has enfrentado tu voz interna, has resistido tormentas que querían arrancarte la voluntad, y aún así, estás aquí. Eso significa que has desarrollado una claridad que antes no tenías. Una claridad que te permite entender que el obstáculo no siempre exige más fuerza, sino más inteligencia. No siempre exige empujar, sino inclinarte. No siempre exige avanzar de frente, sino tomar un camino lateral que te lleve más lejos.
El arte de adaptarse es el arte de continuar. La frase ancla de esta sección es: el sabio no retrocede, redirige. Esa es la esencia de la adaptación racional. No se trata de abandonar, no se trata de conformarte, no se trata de minimizar tus metas. Se trata de comprender que cada situación requiere un tipo distinto de movimiento. A veces avanzarás con determinación, otras observarás con paciencia. A veces deberás acelerar, otras detenerte para afinar tu visión. Y aún así, en todas esas variaciones, seguirás avanzando. Cuando te aferras rígidamente a un único modo de actuar, te vuelves vulnerable. El mundo cambia, las circunstancias cambian, tus propios límites cambian, y si no cambias con ellos, te quiebras. Eso es lo que le ocurre a quienes confunden perseverancia con terquedad. Perseverar es permanecer en el propósito. Terquear es permanecer en el método. Tú debes aprender a distinguir la diferencia. El método es flexible, el propósito es firme. Imagina un árbol en medio de una tormenta. El tronco es sólido, pero las ramas son flexibles. Si fueran rígidas, se romperían al primer viento fuerte, pero al moverse con la tormenta, sobreviven. Lo esencial permanece, lo superficial se adapta. Así debe ser tú. Tu propósito es el tronco, tus estrategias son las ramas. El viento no viene a destruirte sino a enseñarte cómo moverte sin quebrarte. Muchos creen que adaptarse es perder identidad, pero es exactamente lo contrario. Adaptarte es proteger tu identidad profunda ajustando lo que no es esencial. Es saber qué parte de ti debe permanecer firme y qué parte debe aprender a moverse. Es una danza entre fortaleza y flexibilidad. Una danza que exige conciencia. Una danza que pocos dominan porque confunden cambio con renuncia. Pero tú ya sabes que renunciar emocionalmente es entregarte al dolor, mientras que adaptarte racionalmente es escucharlo sin someterte. Cada vez que adaptas tu forma de avanzar, tu mente se vuelve más lúcida. Observas detalles que antes te cegaban, ves oportunidades que estaban ocultas, comprendes enseñanzas que solo se revelan cuando sueltas la rigidez. El ajuste abre espacio, y ese espacio permite que entre la claridad. La claridad permite que nazca la dirección, y la dirección te da el impulso que te sostiene incluso cuando la emoción quiere empujarte hacia atrás. No temas cambiar, teme quedarte igual en un mundo que te exige evolución. No temas modificar la ruta, teme perderte en la terquedad. No temas hacer pausas estratégicas, teme desgastarte sin propósito. La adaptación no es un acto pasivo, es un acto consciente, deliberado, racional. Es la respuesta madura del espíritu que ha aprendido que la vida no premia la rigidez, sino la capacidad de mantenerse fiel al propósito sin exigir que el camino sea lineal. Cuando entiendes esto, dejas de sufrir por cada desvío. Comienzas a verlos como parte natural del ascenso. Comienzas a confiar en tu capacidad de encontrar nuevas formas de avanzar. Comienzas a caminar con la serenidad del que sabe que puede enfrentar lo que venga. El arte de adaptarse es el arte de mantenerte fiel a ti mismo en un mundo que te prueba constantemente. Hay situaciones en la vida en las que no solo fallas, te desmoronas, no solo tropiezas, te rompes, no solo dudas, te pierdes momentáneamente dentro de ti mismo. Y es en esos momentos cuando sientes que algo esencial ha sido arrancado. Sientes que ya no queda fuerza, ya no queda claridad, ya no queda una dirección que sostenga tus pasos. Te ves como un terreno quemado después de un incendio, con cenizas donde antes hubo intención y con silencios donde antes hubo propósito. Pero aquí surge una verdad que pocos recuerdan. Incluso la tierra más quemada puede renacer. Incluso el espíritu más herido puede reconstruirse. Incluso tú, ahora mismo, puedes volver a levantarte desde lo que parecen ruinas. Lo que has vivido no te destruyó por completo. Te transformó. Pero la transformación profunda siempre llega envuelta en dolor. El fuego interno que sientes no es señal de extinción, es señal de purificación.
Las cenizas no son un final, son el suelo fértil de tu reconstrucción. Y aquí es donde aparece la frase ancla de esta parte: lo que arde en ti no te consume, te revela. Esa es la verdad que necesitas recordar mientras observas lo que creías perdido. Cuando te enfrentas a tus propias cenizas, te das cuenta de algo importante. No puedes volver a ser quien eras antes. Necesitas ser alguien más fuerte, más sabio, más consciente. El renacer nunca consiste en regresar. Siempre consiste en ascender. Por eso, cuando el dolor te obliga a mirar dentro, debes hacerlo con valentía. No busques recuperar lo que fuiste. Busca descubrir lo que puedes llegar a ser. La vida nunca te pide que permanezcas idéntico, te pide que crezcas. En este proceso, muchas personas confunden renacer con negar su dolor. Intentan enterrarlo, minimizarlo, ignorarlo. Pero no funciona. El dolor ignorado se convierte en sombra. El dolor observado se convierte en maestro. Adaptarte racionalmente significa mirar el dolor sin entregarte a él. Significa aceptar la herida sin convertirla en identidad. Significa permitir que el fuego interno ilumine en lugar de consumir. Rendirte emocionalmente sería pensar que nada puede reconstruirse. Adaptarte racionalmente es observar las cenizas y decir: aquí comienza algo nuevo. Imagina un bosque después de un incendio. Las llamas lo consumieron todo, pero bajo la superficie, la vida sigue trabajando. Las raíces laten, la tierra respira, las primeras hojas nuevas brotan con una fuerza inesperada. Esa resiliencia silenciosa y poderosa es la misma que vive en ti. Quizás no la ves, quizás no la sientes, pero está ahí, esperando a que decidas moverte de nuevo, esperando a que decidas construir de nuevo, esperando a que te pongas de pie. El renacer exige paciencia. No será inmediato, no será perfecto, no será brillante desde el primer paso, pero cada avance, por pequeño que sea, forma parte de una reconstrucción auténtica. Cuando vuelves a levantarte después de haberte quebrado, no lo haces desde la inocencia, sino desde la claridad. Ya no avanzas por impulso, sino por comprensión. Ya no actúas como quien quiere demostrar algo, sino como quien quiere transformarse de verdad. El sufrimiento bien entendido refina tu propósito. En las cenizas internas descubres tus límites, descubres tus apegos, descubres tus ilusiones, pero también descubres tu resiliencia. Descubres tu capacidad de resistir lo que parecía insoportable. Descubres que eres más fuerte de lo que creías. El renacer no te hace invencible, pero te hace más verdadero, más consciente, más preparado para los desafíos que antes te superaban. Cuando vuelves a levantarte no lo haces con la misma voz interna. Algo cambia. La voz que antes temía ahora observa. La que antes dudaba ahora comprende. La que antes gritaba ahora razona. Y esa transformación interna es una de las conquistas más importantes de la vida. Porque si puedes cambiar tu voz interna, puedes cambiar tu destino completo. Recuerda esto: las cenizas no son señal de muerte, son señal de que algo fue consumido para dar paso a algo más puro. Si hoy te sientes agotado, perdido o herido, no lo interpretes como un final, interprétalo como el silencio previo al renacer. Estás entrando en una fase donde tu fortaleza se hará más profunda, tu claridad más nítida y tu voluntad más firme. Y cuando resurjas, no lo harás como un sobreviviente, lo harás como alguien que comprendió que el fuego no vino a destruirlo, sino a revelarlo. La calma que nace del dominio interior. Cuando ya has atravesado tormentas, superado muros, enfrentado fracasos y renacido desde tus propias cenizas, algo nuevo comienza a surgir dentro de ti. Una calma que no depende de que todo esté bien afuera, sino de que tú estés firme por dentro. Esa calma no llega de forma repentina, no aparece como una iluminación milagrosa.
Llega como resultado del trabajo silencioso que has hecho en cada uno de tus desafíos. Llega como consecuencia de haber elegido, una y otra vez, la adaptación racional por encima de la rendición emocional. Llega porque tu espíritu, después de tanta presión, ha descubierto su propia profundidad. Esta calma no es pasividad, no es resignación, no es indiferencia. Es un estado de dominio interior en el que comienzas a comprender que no necesitas controlar todo para sentirte fuerte. Es la serenidad del que ha visto lo peor de sí mismo y aún así no se ha derrotado. Es la quietud del que reconoce sus límites sin avergonzarse de ellos. Es el fuego suave que queda cuando la llama agresiva se ha vuelto madura. Y aquí surge la frase ancla de este bloque. La calma no es ausencia de dolor, sino presencia de dominio. El dominio interior no significa que nunca más sentirás miedo, duda o cansancio. Significa que ya no te someterás a ellos. El dolor puede aparecer, pero ya no decidirá tus pasos. La duda puede surgir, pero ya no determinará tu destino. El cansancio puede hacerse presente, pero ya no será excusa para abandonar. Has aprendido a observar tu mundo interno sin ser arrastrado por él. Has aprendido a sentir sin quedar atrapado en el sentimiento. Has aprendido a actuar desde la razón, incluso cuando la emoción se agita como un mar turbulento. Ese es el verdadero dominio. Piensa en un guerrero experimentado. No es aquel que jamás siente temor, sino aquel que ha aprendido a moverse con él. Conoce su presencia, pero no le rinde su espada. Así estás comenzando a convertirte tú, un guerrero de la mente que reconoce cada sombra interna, pero no cede ante ninguna. La calma que nace de ese reconocimiento te permite ver con más claridad lo que antes te confundía. Te permite tomar decisiones con un juicio más limpio. Te permite avanzar sin prisa, pero con determinación firme. La rendición emocional siempre te llevará a exagerar tus problemas. La adaptación racional te lleva a dimensionarlos con claridad. La rendición emocional te encierra en un círculo de pensamientos repetitivos. La adaptación racional te enseña a cortar ese ciclo y volver al presente. La rendición emocional te hace creer que el mundo te supera. La adaptación racional te demuestra que siempre puedes responder, aunque sea con un paso pequeño. Y la calma interior es el fruto de esas respuestas conscientes acumuladas a lo largo del tiempo. Cuando logras ese estado, comienzas a notar algo poderoso. Los obstáculos ya no te paralizan. Los fracasos ya no te desmoronan. Los errores ya no te avergüenzan. Comienzas a ver la vida como un terreno que puedes recorrer sin perderte en cada curva. Tu espíritu, antes frágil, ahora se siente sólido. Antes reaccionabas, ahora eliges. Antes te hundías, ahora te sostienes. Antes buscabas fuerza afuera, ahora la encuentras dentro. La calma interior también te permite escuchar mejor tu propósito. Cuando la emoción exagera, el propósito se pierde entre ruidos internos. Pero cuando hay serenidad, lo escuchas como un eco firme dentro de ti. Te guía, te orienta, te recuerda por qué empezaste. Te devuelve al camino incluso cuando te habías desviado. Esa claridad, fruto del dominio, es una de las herramientas más valiosas que tendrás para enfrentar la vida con un espíritu inquebrantable. Recuerda que esta calma no es un destino, es un entrenamiento constante.
cada día deberás volver a ella. Cada día deberás decidir quién gobierna tu interior. Cada día deberás practicar ese equilibrio entre firmeza y serenidad. Y aún así, habrá momentos de tormenta. Pero cuando lleguen, sabrás que tienes un refugio interno que antes no existía. Un refugio que se construyó con dolor, con disciplina, con claridad y con valentía. No importa qué dificultades aún te esperan. Has demostrado, aunque no lo veas todavía, que eres capaz de enfrentarlas. Has aprendido a escucharte, a sostenerte, a adaptarte y a levantarte. Y ahora, en esta calma profunda, descubres la verdad más liberadora, que tu fuerza no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que eliges cultivar dentro de ti. En conclusión, el desafío final del espíritu. Has llegado hasta aquí después de atravesar las llamas, los muros, las sombras internas y los silencios más duros de tu camino. Has enfrentado el peso del fracaso, el ruido de tus pensamientos, la tormenta que quiso quebrarte, el cansancio que te hizo dudar, y aún así sigues leyendo, sigues respirando, sigues avanzando. Eso solo puede significar una cosa. Dentro de ti hay una fuerza que tal vez no reconocías, pero que ha estado siempre esperando el momento de despertar. No es una fuerza impulsiva ni ruidosa, es una fuerza silenciosa, profunda y disciplinada. Es la fuerza de alguien que, incluso herido, elige levantarse. Ahora estás ante el último tramo de este viaje. Aquí es donde comprendes que la perseverancia frente a los fracasos y obstáculos no es un talento, no es un don, no es un privilegio concedido a unos pocos. Es una decisión diaria, es un acto de voluntad, es un compromiso contigo mismo. Es la claridad de saber que rendirte emocionalmente te aleja de tu propósito, mientras que adaptarte racionalmente te acerca a él. Esa diferencia que ahora reconoces con nitidez será una brújula para el resto de tu vida. El mundo seguirá presentándote desafíos, pero ahora tú no los enfrentarás desde la reacción impulsiva, sino desde la conciencia. Debes recordar que la vida no se detendrá para que tú estés listo. Las tormentas vendrán sin aviso, los fracasos llegarán cuando menos lo esperes, los obstáculos se levantarán con su dureza habitual, pero tú ya no serás un espectador temeroso, sino un caminante consciente. Ya sabes que el fuego no viene a destruirte, sino a revelarte. Ya sabes que las cenizas no significan final, sino reinicio. Ya sabes que cada caída es un mensaje y cada ascenso una respuesta de tu espíritu. Y aquí llega el momento de hablarte con absoluta firmeza, porque este cierre debe grabarse en ti como un sello. Si llegaste hasta aquí, no hay vuelta atrás. O actúas hoy, o sigues en el mismo lugar. La decisión es tuya. Y si esperas que alguien venga a salvarte, olvídalo. Eres tú quien debe levantarse. Esa frase no está escrita para sonar fuerte, sino para despertar algo que quizás estuvo dormido durante demasiado tiempo. Tu responsabilidad interna, tu capacidad de acción, tu compromiso con tu propia vida. No puedes seguir esperando condiciones perfectas. No puedes seguir deseando que todo sea más fácil. No puedes seguir confiando en que el mundo cambie antes de que tú cambies. La perseverancia no nace afuera, nace en tu interior, en la forma en que decides responder al dolor, al fracaso, a la confusión, al cansancio. Nace de tu disciplina, de tu serenidad, de tu claridad. Ahora lo sabes, ahora lo has visto en ti. Y mientras avanzas hacia lo que sigue, debes llevar contigo una verdad poderosa. Puedes adaptarte sin renunciar. Puedes ajustar sin rendirte. Puedes cambiar sin perder tu esencia. Esa es la señal más pura del dominio interior que has comenzado a construir. Cuando el mundo te presione, tú permanecerás. Cuando el miedo te visite,
tú observarás. Cuando el cansancio te hable, tú elegirás. Esa autonomía interna, esa estabilidad silenciosa, es lo que te permitirá recorrer cualquier camino con dignidad. Este mensaje no buscó entretenerte, buscó despertarte, buscó recordarte que estás hecho de un material más resistente del que imaginas. Buscó mostrarte que tu espíritu puede atravesar más de lo que crees, que tu mente puede ordenarse incluso en el caos, y que tu voluntad puede levantarse incluso en la oscuridad. Perseverar no será fácil, nunca lo ha sido, pero ahora sabes que siempre será posible. Y así, con la solemnidad de quien reconoce su propio poder, cierro este viaje recordando que no caminaste estas palabras para sentirte bien, sino para sentirte capaz. Capaz de actuar, capaz de cambiar, capaz de levantarte. Este ha sido el viaje de cómo mantener la perseverancia frente a los fracasos y obstáculos. Y ahora, deja que el silencio posterior a estas palabras sea el eco que guíe tu siguiente decisión, porque tu vida, desde este instante, ya no puede ser vivida en automático. Tu espíritu ha despertado, tu voluntad ha sido convocada, y tu camino te espera.